una hora. Nuestro objetivo es terminar alrededor de las 11:30. Tenemos nuevas estadísticas, con eso quisiera comenzar. Tenemos nuevas estadísticas sobre los mexicanos detenidos a raíz de los operativos desde el 6 de junio. Como ustedes saben, el 6 de agosto se cumplieron 2 meses de que empezaron los operativos. Nosotros hicimos un corte de 550 personas mexicanas detenidas y entrevistadas por funcionarios del Consulado General de México en Los Ángeles, como producto de alguna operación, de algún operativo en el área metropolitana de Los Ángeles. Entre los datos relevantes que yo quisiera compartir con ustedes es de que de esos 550 personas nosotros tenemos registradas que 95 ya fueron deportadas, es decir, el 17.3%. 199 personas tienen hijos nacidos en Estados Unidos, que equivale al 36.2% de los mexicanos detenidos a raíz de los operativos, y que prácticamente el 50%, 49% para ser exacto, o sea, 267 personas, llevan ya más de 10 años de vivir aquí en los Estados Unidos, más de una década. 28%, 153 personas, tienen entre 16 y 25 años residiendo en Estados Unidos, y hay 5 personas que llevan más de 45 años residiendo en Estados Unidos. El promedio de residencia entre los 550 mexicanos que hemos entrevistado desde el 6 de junio, detenidos por operativos migratorios, el promedio de residencia es de 8.6 años. ¿Cuáles son las ocupaciones más frecuentes? Las ocupaciones más frecuentes son 13.3% construcción, 73 personas, 12.2% lavado de autos, 67 personas, jardineros 9.3%, 51 personas, trabajadores agrícolas el 8.9%, 49 personas, obreros de fábrica ligera, de manufactura ligera, 47 personas, que equivalen al 8.5%, y jornaleros, o lo que aquí se llama day laborers, 6.9%, 38 personas. Les repito, las ocupaciones más frecuentes entre los 550 mexicanos que hemos entrevistado detenidos a partir de que comenzaron los operativos migratorios el 6 de junio son 13.3% construcción, 12.2% lavado de autos, 9.3% jardinería, 8.9% trabajador agrícola, 8.5% obrero, trabajador de manufactura ligera, y 6.9% jornaleros. En nuestras entrevistas nosotros hemos detectado que en lo que respecta al lugar de detención, 37 personas fueron detenidas en su trabajo, 205, y 36% en la calle, 196 personas. La semana pasada nosotros informábamos en esta audiencia pública que el número de personas que estaban siendo entrevistadas en los centros de detención de nacionalidad mexicana se había reducido de manera significativa. También dijimos que eso no quería decir que los operativos necesariamente iban a desaparecer, era simplemente que nosotros estábamos compartiendo lo que empíricamente veíamos en las entrevistas en los centros de detención. Esta información de que el número de personas detenidas se había reducido significativamente fue validada por el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, y se hizo pública a través del periódico de Los Angeles Times.
Entre el 6 de junio y el 8 de julio, los agentes federales arrestaron, aquí ya hablo en general, independientemente si son mexicanos o no, a 2.792 personas indocumentadas en los 7 condados, incluyendo Los Ángeles y sus alrededores. 2.792 entre el 6 de junio y el 8 de julio. Del 8 de julio a principios de agosto, los arrestos bajaron a 1.371, ¿no? Lo que representa una disminución significativa. Sin embargo, como ustedes también habrán visto, han habido todavía detenciones colectivas de personas indocumentadas, operativos afuera de Home Depot. Hubo un operativo afuera del Home Depot aquí de Wilshire el 6 de agosto pasado. Hubo un día después un operativo en un Home Depot en las afueras de Van Nuys, que nosotros también pudimos confirmar. Respecto al operativo de Wilshire, hubo 16 personas detenidas, de las cuales solo una persona era mexicana. La gran mayoría de los detenidos eran guatemaltecos. En el operativo de Van Nuys hubo, al parecer, 7 personas detenidas. Todavía no logramos identificar con plenitud si hubo mexicanos, debido a que ellos los llevaron a esos detenidos, los llevaron al centro de detención de Santana, y estamos en comunicación con Consulmex Santana para verificar la nacionalidad, pero sospechamos que habrá habido entre esos 7 detenidos quizás 1 o al máximo 2, aunque no se los puedo confirmar en este momento. Eso en lo que respecta a operativos, digamos, afuera de un Home Depot, espectaculares, donde hay detenciones colectivas. Como ustedes saben, esto está sujeto a controversia. Las autoridades migratorias afirman que esos operativos tienen causa probable detrás de ellos, que por eso van detrás de ciertas personas. Las organizaciones de defensa de los derechos de migrantes que iniciaron el litigio contra ICE afirman que eso es incorrecto, que las autoridades migratorias están violando la orden de restricción temporal que fue emitida por una juez federal y luego ratificada en la Corte de Apelaciones, y que por tanto la Corte debe intervenir nuevamente ante la violación de la orden del juez. Pasando a otros temas, pero relacionados, hemos seguido nuestra campaña de prevención y de información para nuestros paisanos. La semana pasada, el sábado, publicamos un nuevo video en el que invito, y lo repito aquí porque es importante que todos nos ayudemos a difundir esta información, invito a las personas a que no se confíen si acaso saben que ellos tienen o tuvieron algún problema derivado de una infracción de tráfico, de uso de documentos falsos, manejar sin licencia, algún tipo de infracción o delito aparentemente menor, que no se confíen. Porque nosotros hemos visto en las entrevistas que llevamos a cabo en los centros de detención que mucha gente dice, bueno, yo ya pagué mi multa, yo ya hice mis horas comunitarias que me ordenó el juez, yo ya cumplí, y de mi récord eso ya no debe existir. Eso es falso. En este país, cuando uno comete una falta de esas, puede en lo penal cumplir con lo que debes cumplir, pero en lo migratorio, /administrativo, esas faltas todavía
te pueden meter al radar de migración. Aun cuando tú ya hayas pagado tu multa, aun cuando tú ya hayas pagado en horas comunitarias tu falta, aun cuando tú hayas acudido con el juez, estamos viendo que las autoridades migratorias, de todos modos, pueden regresar, porque estás ya en el radar, pueden regresar por ti. En ese sentido, nosotros estamos invitando a las personas, a través de este video, a que, parezco disco rayado, pero es la única solución, acudan con un abogado especialista en materia de migración para revisar su récord y, en lo posible, expurgarlo, es decir, limpiarlo de este tipo de faltas. Hay algunas que se pueden limpiar completamente, otras, pues, es importante saber de qué estamos hablando y de eso nos puede orientar un abogado especialista en materia de migración. Ahí en el video nosotros reiteramos que una vez que se activa un proceso de deportación, es muy costoso y mucho más difícil detenerlo o revertirlo. Es mucho más fácil, mucho menos costoso en términos relativos, tomar acciones preventivas para evitar las peores consecuencias en el caso de ser detenido por tener un estatus migratorio irregular. ¿Cómo es que uno previene, se prevé, se protege lo más posible, toma acciones preventivas que le puedan ayudar ante el eventual caso de ir frente a un juez? Bueno, de un lado, ya lo comentábamos la vez pasada, iniciando un proceso de regularización migratoria. Hemos visto que muchas de estas personas que llevan décadas de ser residentes de este país con una condición migratoria irregular, cuando las detienen, a pesar de tener hermanos o hijos o esposos que ya hubieran podido apalancarse con ellos o con apoyo de ellos, iniciar un proceso de regularización, no lo hacen y entonces el juez no tiene manera de decir, no hay nada pendiente contigo que me impida detener el proceso de deportación. Esa es una manera de actuar preventivamente. La otra manera de actuar preventivamente es el de acudir con un abogado migratorio, no solamente para que nos diga nuestras posibilidades para regularizar el estatus, cada caso es distinto y las condiciones son siempre muy diferentes, sino también para que nos diga, oye, yo me metí en este lío hace tantos años, está todavía en mi récord, ¿cómo podemos limpiarlo de ahí? ¿No? Siguiente punto, un anuncio. La Semana de Asesorías Legales Externas, como cada año, tendrá lugar del 18 al 22 de agosto del 2025. Esta Semana de Asesorías Legales Externas tiene lugar aquí, en las instalaciones del consulado, y aquí abogados nuestros bajo contrato, así como abogados que trabajan en esos despachos, brindan información y orientación gratuita sobre diversos asuntos, no únicamente migratorios, diversos asuntos como violencia doméstica intrafamiliar, salarios no pagados, acusaciones de algún tipo contra el paisano o algún familiar, familiares que cumplen una sentencia y se necesita información sobre su caso, asuntos que involucran a menores de edad y en general orientación jurídica en materia migratoria, civil y otros temas legales. Las asesorías, como cada año, se realizan en esta sede sin costo y son, por supuesto, confidenciales, ¿no? Ayúdenos también a difundir esta semana. Vamos a estar dando mucha publicidad durante esta semana en nuestras redes sociales. La semana pasada también quedó pendiente
quedó pendiente el tema de la afiliación al IMSS para mexicanos en el exterior. Yo me comprometí a dar una información más pormenorizada sobre el asunto de la afiliación al IMSS para mexicanos en el exterior. Al respecto, como ya comentábamos, los mexicanos tenemos derecho al vivir en el exterior para afiliarnos voluntariamente al IMSS como personas trabajadoras independientes para recibir servicios médicos y prestaciones sociales en México, pagando una cuota mensual. Los beneficios que podemos nosotros recibir en México son, obviamente, servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos, atención obstétrica, etcétera. Podemos recibir también beneficios si tenemos alguna incapacidad, pensión por invalidez o por retiro y vida. Podemos contribuir a nuestro fondo de retiro en el IMSS y tenemos también las prestaciones que los afiliados al IMSS en nuestro país tienen, como velatorios, el uso de velatorios del IMSS y guarderías. ¿Qué es lo que se requiere para afiliarse al IMSS desde aquí? Requieres tu CURP. La mayoría de nosotros tenemos la CURP en nuestra credencial de lector y si no es relativamente fácil de conseguir. Necesitamos nuestro Registro Federal de Causantes, el RFC, que también se puede tramitar en línea. No hay necesidad de ir hacia México. Necesitamos nuestro número de seguridad social del IMSS, que si no lo tenemos también hay manera de obtenerlo en forma remota, y necesitamos dar un correo electrónico personal. La afiliación se puede dar en línea, en desde cualquier lugar. Sin embargo, nosotros también podemos ayudar, como lo hacen otros consulados, a personas que por cualquier razón tienen problemas con el proceso o quieren hacerlo con una asesoría aquí, con mucho gusto. Marifer es la responsable de la ventanilla de educación financiera y ella es quien los viernes, porque estos trámites a veces llevan bastante tiempo, agenda las citas de gente que se quiere afiliar y que necesita asesoría personalizada. El pago de cuotas, obviamente esto tiene un costo. El pago de cuotas es mensual, puede ser por adelantado. Los primeros 15 días, bueno, es mensual y tiene que ser por adelantado. Los primeros 15 días de cada mes en línea o en algún banco autorizado en México, si acaso el pago lo hace algún familiar. La pensión por cesantía y vejez, ¿cuándo empieza uno a poder ejercer ese derecho de cesantía y vejez? Bueno, desde los 60 años hasta el 75% de la pensión y desde los 65 años ya la pensión completa. ¿Cuántas semanas mínimas de cotización se requieren para recibir una pensión? Si uno, de acuerdo con la ley de 1973, se requieren 500 semanas. A partir de la ley de 1997, los afiliados más recientes requieren 1000 semanas. Yo también quiero señalarles, con objeto de que sea esto lo más útil posible para quienes están aquí o nos están siguiendo en el Facebook Live, es que hay una calculadora que uno puede utilizar en el sitio del IMSS para calcular cuánto es lo que va a costar el seguro, ¿no? Comenzamos un poco
en desventaja con respecto a los trabajadores en México, porque en México la pensión se paga, o la afiliación, lo que uno paga, digamos, al IMSS, es una responsabilidad tripartita entre gobierno, patrón y trabajador. Aquí, obviamente, un trabajador independiente ya no tiene todos esos apoyos, ¿no? Entonces, el salario, a ver, ¿por qué no, Marifer, por qué no explicas esta, para que se den una idea de cuánto más o menos cuesta esto? Ok, lo mínimo debe de ajustarse al salario mínimo según la zona geográfica donde estén las personas. Si nos basamos en esto, el salario mínimo son 8,364 pesos. La aportación mensual que el trabajador independiente debería de realizar sería de 2,161.87 pesos. Nosotros les hicimos un ejemplo basándonos en otros salarios. Por ejemplo, si decimos que ganamos 20,000 pesos, la aportación sería de 5,007 pesos, aproximadamente $268 mensuales. Con un salario de 40,000 pesos, que serían como $2,000, serían 9,475.89 pesos mensuales, que son alrededor de $507. Para un salario de 60,000 pesos, alrededor de $3,000, serían 13,944 pesos mensuales, alrededor de 746.88 dólares. Y lo máximo que se puede reportar como un salario serían 84,855 pesos, aproximadamente $4,545, y el pago mensual serían 19,496.77 pesos, alrededor de $1,000. Muchas gracias. Muchas gracias, Marifer. Con esto concluyo mi participación. Le quisiera pedir a Gustavo si nos platica sobre los consulados sobre ruedas. Cómo no, muy buenos días a todos los que nos acompañan este día en la audiencia pública del Consulado General de México en Los Ángeles. Muy breve y rápidamente quiero informarles dónde vamos a tener servicios consulares durante todo el mes de agosto, que ya pues comenzó hace una semana. La presencia de los 3 consulados sobre ruedas están en estas sedes que ahora les voy a mencionar desde la semana pasada, y vamos a permanecer ahí durante todo el mes de agosto. El Consulado sobre Ruedas 1 estará ubicado en la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California, que se ubica en el domicilio 1332 Miller Avenue, Los Ángeles, California. El Consulado sobre Ruedas 2 estará localizado en Huntington Park, en la oficina Jalisco, que se ubica, el domicilio es 22,166 East Florence Avenue, Huntington Park, California, 90,255. Y el Consulado sobre Ruedas 3 estará ubicado en Linwood, dentro del Bateman Hall, el salón que tiene la alcaldía para estos servicios que nos ha habilitado, localizado en el 11,331 Ernestine Avenue, Linwood, California. Y la fecha de operación de estos 3 consulados sobre ruedas será del martes 12 de mañana en adelante al sábado 16, del martes 19 al sábado 23 y del martes 26 al sábado 30. Quiero nada más hacer un comentario muy breve, cónsul, si me lo permite, comentarle y hacer una muy atenta invitación a la comunidad mexicana que se ubica en estos lugares y cercanos a estos lugares, informarles que hemos tenido registro de que las citas que se están ofertando en estos 3 consulados, son 200 citas por día, no se han llenado. Entonces quisiera yo pasar un mensaje en el sentido de que hay citas disponibles para toda la próxima semana y a las semanas sucesivas. Y también decirles, informarles que los consulados sobre ruedas y este consulado en esta sede en la que estamos, mantendrá sus actividades regulares de manera permanente
independientemente de lo que suceda en la ciudad. Muchísimas gracias. Vamos a empezar con las preguntas y comentarios por parte de la audiencia. En ocasiones anteriores hemos acordado que tienen prioridad aquellas personas que quieran realizar una pregunta o participar en esta audiencia por primera vez. Entonces, aquellos de ustedes que vienen por primera vez, esta es su oportunidad. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? Si nadie de los primerizos quiere hacer... por favor. Gracias. Quisiera preguntarle entonces si puede hacernos énfasis en cuanto a las detenciones que hubo, los operativos que hubo en los Home Depot, qué otras medidas preventivas pueden tomar las personas y cuándo tendrán certeza de las personas, de cuántos mexicanos fueron detenidos allí. ¿Si nos puede dar su nombre, por favor? Nadia Sanders. Sí, con mucho gusto. Nosotros tuvimos ya información de cuántas personas fueron detenidas. Ahorita les voy a decir. Bueno, aquí en Wilshire, como les comentaba, fueron 16 personas las detenidas y de esas una sola era mexicana. Las personas que detuvieron en Van Nuys no las trajeron a Los Ángeles, las llevaron a Santana. En Santana nos informaron que ellos tenían, y esto lo comparto simplemente para que se den cuenta de el tipo de trabajo que nosotros realizamos de manera cotidiana. Santana nos confirmó el sábado que ellos habían entrevistado a 23 personas, de las cuales 23 nacionales mexicanos, de los cuales 9 provenían de Los Ángeles, 3 de San Bernardino, 3 de Oxnard y 4 de Santana. Es decir, por alguna razón, las autoridades migratorias decidieron concentrar el fin de semana en Santana a las personas detenidas. La razón, este es el número total de mexicanos que nosotros pudimos identificar para el sábado. La razón por la que yo no puedo decirles, de estos 9 que están en Los Ángeles, yo no puedo decirles cuántos venían del operativo en Van Nuys, porque muy probablemente algunos de estos 9, o muy seguramente varios de estos 9, o la mayoría de estos 9, también fueron detenidos en otras circunstancias, muchas veces como producto de estos targeted enforcements, de estas operaciones en donde van por personas específicas. Es decir, mi punto es, todavía no tengo la información sobre cuántas personas habían sido detenidas mexicanas en Van Nuys, debido a que hay reportes de prensa de que fueron detenidas 7 personas en Van Nuys, en ese Home Depot. Yo calculo, pero puedo estar equivocado, que 1 o 2 seguramente eran mexicanos. Ahora, lo de Van Nuys, lo de Wilshire, pues son ejemplos muy espectaculares que salen en los medios, pero hay muchos otros operativos que tienen lugar de manera cotidiana en el área de Los Ángeles. Usted me pregunta, ¿cuáles son las medidas preventivas que la gente puede tomar para evitar ser detenido en uno de los operativos? Pues en el entendido de que a nosotros no nos informan por adelantado, ni a nosotros ni a nadie. El mejor consejo que yo puedo dar es simplemente, pues, tener presente el tipo de perfil de personas que están deteniendo en estos operativos. ¿A qué me refiero? Si ustedes ven las estadísticas que damos, en el sentido de el mayor número de personas que nosotros hemos entrevistado vienen del área de la construcción, 13.3%. Luego lavado de autos, 12.2%. 9.3% son jardineros, 8.9% son trabajadores agrícolas, 8.5% obreros de fábrica, 6.9% jornaleros. Pues yo creo que se puede ir identificando un cierto perfil profesional de la gente a la que las autoridades migratorias están deteniendo.
Son en su gran mayoría varones, el 86% son varones, 85-86% son hombres, y en buena medida son detenidos en sitios en donde el patrón, digamos, el empleador, difícilmente va a reclamar o a protestar. Ese es mi punto de vista personal. Es decir, un lavado de autos, el accionamiento de un Home Depot, un sitio de construcción, no necesariamente, yo creo, estoy especulando, genera el tipo de reacción entre empleadores como generaría, por ejemplo, la detención de trabajadores, empleadas domésticas que van del este de Los Ángeles hacia el oeste de Los Ángeles para trabajar en Brent. ¿Me explico? Los trabajadores de los hoteles, por ejemplo, los restaurantes, en buena medida, no que no haya habido, pero me da la impresión de que hay ciertas profesiones, ciertos oficios en donde se corre menos riesgo que en otros, ¿no? A ver, la señora y luego. Les ruego, por favor, presentarse. Mi nombre es Rosaura, buenos días. Quería saber si puedo recibir asesoría a través del consulado para propiedades ejidatarias en Morelia, porque los dueños ya son fallecidos y no se realizaron esos documentos. Entonces, yo no puedo estar yendo y viniendo, pero necesito primero asesoría para poder saber cómo proseguir. Sí podemos darle a usted asesoría. Donde nosotros vamos a poderle ayudar más a usted es en el otorgamiento de poderes notariales. Ahora, cada poder notarial en México es costoso, entonces es importante que usted se haga de un abogado en México confiable, que sea local, que le pueda dar ayuda, asesoría respecto a cómo, cuánto va a llevar el trámite y qué es lo que se necesita hacer, sus expectativas en términos de tiempo y de posibilidades de que se regularice a plenitud el problema en el futuro. También ahí podemos darle una opinión. Tenemos un cónsul encargado de asuntos jurídicos que podemos ahorita, terminando la sesión, presentárselo para que le escuche y él le dé su punto de vista. Pero sí quiero ser muy claro, desde aquí es muy difícil arreglar un problema de tenencia de tierra en México, porque la autoridad por definición es local, ¿no? Así sea un ejido en Michoacán o la venta de una casa en la Colonia del Valle en la Ciudad de México, son trámites que se realizan localmente. Lo que nosotros podemos hacer es darle nuestro consejo y ayudarle con los poderes. Pero para tramitar un poder, pues es importante primero contar con la asesoría de un abogado o una abogada en México para que el poder sea exactamente lo que usted requiere. Ya nos ha pasado que la gente nos pide un poder y luego allá el notario o el abogado dicen, no, esto no nos sirve, hay que volverlo a hacer, y pues obviamente la gente se enoja porque cada uno de estos trámites tiene un cierto costo. Entonces, como siempre, el chiste es hacernos de la mejor información, de la más que podamos, para que ahí podamos tomar la mejor decisión, en el entendido de que asuntos de tenencia de tierra se deciden localmente. Gracias. La segunda pregunta, estos consulados sobre ruedas que acaba de mencionar el cónsul,
porque yo estuve tratando 3 meses de agarrar cita para el consulado sobre ruedas y me decían que estaban cerrados, que no tenían ya acceso. Vine ahora y no me están aceptando mis documentos. Entonces yo tuve que viajar a 3 horas para poder venir a hacer este trámite. Gracias por los que van a abrir, que voy a estar un poco más cerca para el acceso. ¿Puedo tener números de teléfono para llamar? Sí, por supuesto. Quisiera yo decirle algo muy importante. Si quiere usted, podemos revisar la situación, no sé de qué tipo de documento requiere usted ahora mismo, pasaporte, matrícula o una credencial de lector. Si fuera el caso, bueno, si es pasaporte, podemos verlo aquí mismo, si le parece a usted bien, podemos verlo aquí mismo y de una vez tramitarlo, si es posible, si trae todos sus documentos correspondientes, hacerlo ahora mismo. Correcto. Sí, mire, y sirve de punto para hacer una aclaración. Donde se gestionan las citas, que es en la Secretaría de Relaciones, en Mi Consulado, una plataforma que se llama Mi Consulado, hay operadores, son operadores de un call center. Ellos no necesariamente están bien informados sobre toda la tramitología, cómo se debe llevar a cabo un trámite para obtener un documento de identidad. Sin embargo, nosotros tenemos disponible aquí un WhatsApp en el consulado, donde también se pueden tramitar citas para los consulados sobre ruedas. Nada más déjeme decirle, y le termino rápido, aquí la podemos atender de una vez para revisar su caso, para su pasaporte, de una vez, si usted le parece bien, y ya no vemos lo de la cita. En caso de que no haya posibilidad de aquí de resolverlo y requiera algún otro documento, ahí podemos amarrar una cita directamente ya para que usted se presente al consulado al que usted le quede más cerca. Con todo gusto, con todo gusto. A ver, allá la señora había pedido y luego usted. Si se pueden presentar, por favor. Sí, gracias. Buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Lilia Vizcaíno y yo quiero, si es posible, que me puedan ayudar con un permiso para ir a México por una emergencia que mi madre ha fallecido. Lo lamento mucho, señora. Gracias. Por supuesto que sí. ¿Qué necesita usted? ¿Pasaporte? Yo saqué mi pasaporte, pero necesito que me lo selle el consulado americano para viajar. Porque tuve problemas, porque mi madre se murió en North Carolina y yo tuve que viajar allá y no me querían dejar pasar en el aeropuerto. Me tuvieron detenida por 2 horas, que mi tarjeta no era válida y yo soy residente desde 1990. Tengo mi tarjeta de residencia y no me querían dejar pasar. Y finalmente me dejaron ir, pero para regresarme de allá para acá fue también un problema porque también me detuvieron. Entonces yo quería saber si aquí hay alguien que me pueda ayudar en ese trámite. sí, lo que usted necesita, si entendí bien, es renovar su pasaporte mexicano. Ya lo hice ahorita mismo. Para que luego vaya a la autoridad migratoria aquí y le renueven la green card. Gracias, muy amable, le agradezco mucho. Sí. ¿Puede ser hoy? Sí, hoy lo que vamos a hacer es revisar con calma su caso en protección, ¿no? Y con mucho gusto le podemos, de ser necesario, proveer de un abogado migratorio que le asista y que le diga
¿qué es lo que se requiere hacer para renovar su Green Card? Si acaso la tarjeta está verde, la tarjeta Green Card que tiene, está vencida o tiene algún problema, o si se puede saber por qué fue que la detuvieron tanto tiempo. Y si ya ha sido usted residente legal de este país por más de 5 años, como obviamente lo ha sido porque ha estado desde 1990, yo le recomiendo muy cordialmente que inicie lo antes posible su solicitud de nacionalidad estadounidense. Ya la he empezado a solicitar, ya la he solicitado, me faltan solamente dos papeles, pero ya llené la aplicación y todo para mi ciudadanía. Muy bien. Entonces, permítanos un segundo y con mucho gusto en Protección la ayudamos. O si alguien... Aquí está Yadira. Yadira, ¿nos puedes echar una mano para acompañar a la señora Protección? Protección de una vez. Le doy muchas gracias, muy amable, y le agradezco mucho por su ayuda. Y coméntale a Juan Carlos el problema, más o menos, ¿no? Listo, gracias. A ver, aquí el señor también es nuevo. Ahorita regresamos. Pero primero los que no han hecho uso de la palabra. Te van a dar el micrófono. Buenos días, mi nombre es Ramón Hernández. Yo necesitaba una carta poder para arreglar unas tierras en México. Era que una herencia que me dejó mi jefe, mi papá, y pues me piden que vaya yo allá a México, que vaya. Y pues posiblemente yo no puedo ir porque tengo puro permiso nomás para estar aquí. Y necesito saber cómo le hago para hacer una carta, ¿verdad? Poder, ¿verdad? Que válida, que me justifique por allá, pues, para que puedan arreglar las tierras, que puedan cambiar a mi nombre. Sí, también ahí es como la señora necesita asesoría del Departamento de Poderes Notariales. Lo que usted, así en términos muy generales, usted necesita designar a una persona que sea de su confianza para que lo represente para hacer un acto jurídico en México. Esa persona que lo va a representar tiene que ser de toda su confianza y el poder que usted va a dar tiene que ser muy específico, ¿no? Yo le doy a mi hermano el poder de que me represente para poner a mi nombre esta propiedad, por ejemplo. Entre más acotado esté, mejor. Hay también poderes abiertos y generales, pero esos muchas veces no son lo óptimo porque da pie a malentendidos. Lo mismo que le comenté a la señora, aquí nosotros solo somos el instrumento para darle a usted el poder. Usted necesita de asesoría legal en México con un abogado y probablemente un notario que esté llevando el trámite y que le diga, este es el poder que tú necesitas que te tramiten en el consulado. Nosotros se lo tramitamos y ya con eso usted no necesita ir a México. Usted empodera a su hermano para que lo represente. Ok, tengo a una hermana ya que está todo, o sea, está a mi cargo ella. Le he mandado carta poderes, pero ya se le vencieron y ya no se la aceptaron. Hay que hacer una nueva, sí. Y quieren que una carta de aquí. Sí, pues es un poder. O que vaya yo. Sí. En los poderes en México son mucho más complicados, sofisticados que los poderes que puede uno obtener de un notario estadounidense. Entonces, sí, el cónsul actúa como notario en el exterior. Y sí, efectivamente, los poderes tienen una fecha de caducidad. Entonces, si usted ya ha hecho eso antes y ya sabe exactamente qué es lo que necesita, aguántenos tantito, por favor, a que termine la sesión y vamos con el cónsul encargado de poderes para que le dé la asesoría. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces no necesito la carta de aquí mandarla, ¿verdad? Sí, ese es el poder. La carta, lo que usted llama la carta poder es lo que yo llamo el poder notarial. Tiene usted, nosotros la vamos a redactar, pero nosotros vamos a poder en ese poder notarial vamos a poder lo que usted nos diga. Vamos a poner lo que usted nos diga. Entonces, más vale estar súper seguros de que eso es lo que usted quiere y de que el abogado o el notario que está asesorando a su hermana valida ese poder
antes de emitir un nuevo poder. Pero en fin, eso obviamente es una decisión suya y ahorita, terminando la sesión, con mucho gusto le ayudamos. Muchísimas gracias. A ver, usted que había faltado las últimas sesiones. Buenos días, mi nombre es Alejandro Rojas y no había faltado porque vengo en tema de gratitud. Gracias a Dios y a ustedes los puedo mirar a través del consulado. Entonces, yo soy el nieto de mi abuelita. Un nieto que fue agredido en camino al consulado 2 veces. La primera vez sí dejó un moretón en mi hombro porque me atreví a usar el transporte público. La segunda vez fue una persona posiblemente con problemas mentales que aventó una botella al suelo y a mí me pegó. Obviamente estoy bien, pero a otras personas, pero es la cultura que se lleva a cabo. Entonces ahora cuando yo estoy acostumbrado a caminar en estos vecindarios, aunque no tengo un impedimento físico, yo camino así. Entonces se le hizo una llamada telefónica y se le dejaron varios recados a Eunices Hernández. Es igual aquí que un político no atienda, no resuelva y no conteste, como cualquier parte del mundo, ¿sí? La otra persona que está encargada de la seguridad del nieto de mi abuelita, de Ignacia Cardoso Rojas, porque si algo me pasaba a mí en camino a la escuela, ella se encargaba de esa situación. Entonces la otra persona encargada es Karen Bass. Yo le he ayudado a limpiar vecindarios como Jimmy Gómez, y existen varias personas a las cuales yo me voy a tomar el tiempo para hacerles comunicados electrónicos, ¿sí? Cuando yo me levantaba por un año como a las 2 de la mañana o 2:30, yo me levantaba porque yo tenía una encomienda de asegurar la seguridad de nuestra candidata a la presidencia de los Estados Unidos mexicanos. Y yo ya estaba allí como en escondiditas oficialmente para proteger la seguridad de nuestra presidenta en cada una de sus presentaciones en Michoacán, en Tijuana y cuando vino a Los Ángeles. Yo lo único que me gustaría recopilar los datos de lo grave que es este vecindario, que es uno de los más extremos del mundo, me atrevería a decir. Está como en un toque de guerra, literalmente, porque ya vinieron hasta el militar americano. Estamos en un shock, estamos en un trauma, ha habido balaceras, está como en un encarcelamiento a la bajada del metro. Es de que cuando yo esté allá, ya sea para las fiestas patrias o para mi cumpleaños, me gustaría documentar a la presidenta la seriedad de lo que existe alrededor del consulado. Porque usted más que nadie sabe que los consulados de cualquier parte del mundo nunca irían a un vecindario como Tepito, donde le roban los calcetines sin quitarle los zapatos. Que ellos se van a los vecindarios privilegiados. Como la mayoría de los mexicanos que migran a Estados Unidos están en calidad de marginados, la mayoría no tienen ni la primaria, muchos no tienen ni la primaria, mucho menos estudios universitarios, no saben cómo hacer para protegerse, para proteger su seguridad. Entonces, yo crecí en un vecindario aún peor que este, y no es aceptable que ninguna persona sea agredida físicamente, intimidada, y que exista todo tipo de riesgos al consulado, ¿sí? Entonces, la primera vez que yo hablé con la presidenta, yo le dije los cambios que a mí me gustaría que hubiera en los consulados, que no existiera el racismo, que no existiera el nepotismo, que no existiera la corrupción en la posible venta de citas, que no existiera todo lo que nos quejamos de los consulados. Estoy hablando de hace 10 años, ¿no? Ahorita yo sé que hemos mejorado y necesitamos mejorar más. Entonces yo me senté a platicar con ella, ¿verdad? Porque andábamos tocando de puerta por puerta hasta en la lluvia. Yo voy a ir con ese tema de seguridad. A mí me gustaría que el nieto de mi abuelita no fuera agredido. Yo soy un personal, ¿no? Pero ¿cuántos millones no existimos aquí en Los Ángeles que necesitamos estos servicios? ¿Sí? Y entonces ahorita la alcaldesa de Los Ángeles está en una campaña porque quieren limpiar las peores áreas por razones del mundial y por razones de las Olimpiadas, pero ¿por qué no lo hacen por los ciudadanos que viven aquí? ¿Por qué Eunices Hernández
toda una política que habla bien bonito después de que el ejército americano está aquí. No ha contestado usted su llamada, no me ha contestado a mí mi llamada, y están aquí como que están representando a todas las comunidades de inmigrantes. Yo lo que a eso le llamo yo hipocresía, ¿sí? Es como un sinónimo de político. Entonces a mí me gustaría que le echáramos la mano a Elises Hernández, que la motiváramos con otras autoridades estatales y federales para que ponga en práctica lo que ella predica. Porque a mí no me contestó la llamada, me imagino que ni a usted, y esta es como la quinta vez que yo vengo con la misma canción. Pero el nieto de mi abuelita no debe de ser agredido cuando él necesita venir y dignificar su nacionalidad, su existencia mexicana en el Consulado de Los Ángeles. Tenemos un derecho constitucional en este país de libre tránsito, ¿sí? Entonces yo sé que usted es el consulado, consuélenme. Fui agredido. Muy bien. Luis Ángel Castañeda, que está de vacaciones, es el responsable de su caso. Miguel lo inscribió desde las primeras audiencias, le gestionamos esa reunión. Él está de vacaciones por 2 semanas, pero Yadira, que es la persona a la que le pedí, que no veo por aquí, pero que ella trabaja con Luis Ángel, y le voy a pedir que le dé seguimiento a este asunto, ella. Como también a mí me otorgan 3 minutitos en las audiencias públicas de la ciudad, y yo voy a ir, pero no me atrevía, o sea, no quería ser atrevido, al menos explicar aquí que yo voy en representación, ¿no? Porque ellos necesitan motivación, los políticos necesitan motivación, porque ellos tienen una área de millones de problemas, pero a mí me interesa. Por favor, nada más para asegurarnos de que Miguel tiene todos sus datos, cheque con Miguel Soto antes de irse, que tenemos su teléfono y todo. ¿Alguna otra, Marta? Muchas gracias, cónsul. Marta García Alvarado, para todos aquellos que no me conocen. Dentro de lo que usted ha visto, cónsul, hay muchas necesidades de la comunidad. Aplaudo que se sigan haciendo las audiencias públicas, pero para mí la prioridad, porque alguna vez fui indocumentada, son las redadas y la seguridad de todos nuestros connacionales. Y tengo una pregunta y 2 invitaciones. La primera pregunta, o sea, la pregunta única que quiero hacer es, ¿qué posibilidades tienen las madres o padres de hijos que están en peligro de muerte porque están hospitalizados o que son discapacitados, de poder por medio de esto no ser deportados, porque están yendo a los hospitales también, y esas madres y padres, cuando no tienen documentación, tienen mucho miedo? O sea, ¿qué probabilidades tienen de abrir un caso, como usted decía, para prevenir? Porque son lo único que tienen esos menores de edad, o esos adultos que son discapacitados, porque también hay adultos que tienen discapacidad y lo único que tienen para su defensa es su madre o su padre, pero son indocumentados. Esa es la pregunta. Y segundo, quisiera decirle, pues no solamente a todos, pero también a mi compañero, al cual respeto y quiero mucho, que tenemos que darnos cuenta qué puede hacer el consulado y qué debe de hacer el gobierno de Estados Unidos, dentro de lo que es el gobernador de California. Debería de haber leyes, y lo he dicho siempre y lo he dicho aquí, y eso lo tenemos que exigir nosotras y nosotros como ciudadanos, no al Consulado de México. Un vecindario seguro se exige al gobierno donde pagamos impuestos, a ese gobierno. Entonces yo quisiera pedirles a todos aquellos que tienen la doble nacionalidad, que pueden votar, que por favor se fijen en quién van a votar, y cuando vengan y le pidan el voto, pues exijan vecindarios no solamente seguros, libres de agresiones, sino vecindarios libres de drogas, ¿sí? Yo quisiera ver a los que están haciendo las redadas, a ver si con esos calzones se ponen a hacer redadas y entonces detienen a los narcotraficantes y a los que están haciendo llegar las drogas a nuestras escuelas. O sea, compañeros de la comunidad, tenemos que ver qué puede hacer el consulado y qué le debemos de exigir a quienes les pagamos impuestos por más de 30 años, porque yo he estado casi aquí 40. Segundo, de esa parte de lo que debe de hacer la comunidad, aquí viene la invitación. Hay un paro comunitario precisamente por las redadas que empieza hoy a las 12 de la noche y termina mañana a las 12
de la mañana, o sea que sean 24 horas. Este paro comunitario es: no compres y por supuesto no asistas a la escuela. Algunas escuelas ya iniciaron clases, algunas no. Y la cita es mañana en el MacArthur Park a las 10 de la mañana en el 2230 al West de la 36 Street. Quiero decirle al cónsul y decirle a todos ustedes que una parte hace el consulado, pero la otra nos corresponde a nosotros como miembros de la comunidad. Y esta es una invitación a la comunidad. Pero también tengo una invitación que es para el cónsul. Si se recuerda, la vez pasada el compañero Rafael invitó a un town hall meeting, si así se pronuncia en inglés, perdonen mi inglés, pero pues yo nací hablando español, que sería el próximo martes 19 de agosto del 2025 a las 6:30, de 6:30 a 8:30, que es en el 540 al norte de la Marine Avenue, en Wilmington. Esto es para cubrir una parte del sureste, diríamos nosotros, oeste, ¿verdad? Bueno, al sur de California. Varias ciudades van a estar ahí. La vez pasada que se le hizo la invitación, el cónsul de Asuntos Políticos, me parece, Luis Ángel Castañeda, Luis Ángel, de verdad que aguantó vara hasta que le tocó su turno. Pues yo sí me gustaría que alguien más fuera esta vez, porque aunque se está creciendo en comunidad que están interesados, a los cuales les pido que vean que esto se está transmitiendo en vivo, no solo le den el like, sino que lo compartan para que venga gente y haga sus preguntas. Vengan en persona y hagan las preguntas o las propuestas que traigan. Y entonces pues le hago la invitación formal, pero le puedo mandar este documentito, no sé a quién, porque yo nada más tengo para comunicarme con Luis Ángel. Al cónsul Silvestre Orozco. Sí, se lo doy y pues usted nos dirá quién va a ir para que entre en la orden del día, que es muy importante toda la información que están dando, que llegue a más personas, porque esto va a ser con gente de toda la comunidad, sobre todo gente que es sindicalista, que son trabajadores, gente que no es sindicalista, que son trabajadores como los vendedores ambulantes, las amas de casa. Y en ese sentido, pues sería muy importante que no solamente la comunidad venga aquí, sino que ustedes vayan a la comunidad. Recuerdo aquel noviembre cuando estuvo el embajador de México y que se acordó eso, trabajar conjuntamente. Ustedes ya están haciendo su parte, nosotros hacemos la nuestra, pero sí sería muy importante que ustedes también fueran a esas reuniones de aquellos que no pueden venir. Y por último decir, ya noté que están bajando las venidas de la gente acá, decirles que si van a sacar una cita para arreglar algo, pónganse de acuerdo con alguien que los pueda traer o los pueda recoger si ese es el miedo por el cual no quieren salir de sus casas. El consulado está dispuesto a atenderlos, tienen espacios disponibles, pónganse de acuerdo con alguien que los pueda traer y que los pueda recoger para que no tengan miedo que algo les vaya a pasar en el metro o en cualquier otro lugar. Discúlpeme si me tomé mucho tiempo, pero creo que esto era muy importante. No, muchas gracias, compañeros y cónsul. Gracias, Marta. Tenemos 3 intervenciones que puedo ver en este momento. En un segundo comento un par de cosas que mencionó Marta, pero debido a que ya estamos en la hora, voy a dar la palabra y al final cerramos con el comentario de un servidor. Durango acá necesita y luego allá tenemos. Cónsul, yo aquí, por ejemplo, he asistido al consulado casi más activo desde el año 2000, en el cual he visto la participación de toda la ciudadanía, de toda la gente mexicana. En estos momentos, yo como visualizador de las cosas, ¿verdad?, he estado mirando que la gente ahorita tiene miedo y se acerca más a poder obtener sus documentos que necesita por si alguna causa llega para México, para atrás. Yo, gracias a Dios, yo soy agricultor y soy también comerciante en México. Yo tengo un súper allá. Mi cosa es, digamos, que allí en mi negocio hemos visto mucha gente que está repatriando por sí sola a México y llegan buscando
lo que es la atención que se está dando en México y que desgraciadamente carecen de la documentación que aquí en el consulado se da. Yo he realizado muchas cosas aquí en el consulado que en el pasado me eran difíciles. En el pasado aquí tuvimos la oficina de la reforma agraria, aquí mismo en el consulado. Gracias a ello, yo tenía cerca de 20 años sin tener un documento en la cual aquí en la oficina me ayudaron solamente a actualizar todo lo que eran el nombre, todo me dieron el plano, el croquis de mis tierras y todo perfectamente bien. Y eso lo hice aquí en el consulado. Aquí en el consulado mucha gente carece de la información y prefiere llegar a México, en donde allá las cosas son más difíciles. Son más difíciles porque simplemente no conocen el sistema en el cual la gente vive de ello. Muchas veces cualquier cosita se te hace bien difícil. Pero, por ejemplo, allí en Durango, para mí, lo que es el consulado, me he ayudado mucho de aquí mismo del consulado. Como le digo, soy agricultor y soy comerciante, conozco perfectamente bien lo que es los problemas de México, y ahorita en mi negocio estamos viendo una gran cantidad de personas que están regresando. Desgraciadamente, llegan sin ningún documento. Yo quisiera que, por favor, si hubiese la manera de así como ahorita que venimos a las pláticas, se tuviera más énfasis de que la gente les llegue el informe, que aquí en el consulado pueden encontrar más fácilmente los documentos aquí que al llegar a México sin nada. Esa es mi proposición. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jesús. Aquí habían levantado la... Es igual, gracias, cónsul. Nada más preguntarle sobre las personas que están detenidas actualmente, están mexicanas, ¿está en contacto el consulado con ellas? ¿Qué tipo de servicio les están dando, legal o psicológico o de acompañamiento, al igual que con sus familias? Quisiera saber si están en contacto con ellos, cuánto personal tiene disponible el consulado, si tiene suficientes recursos humanos o no para esto. En general es eso, qué servicios les están dando y cuánto personal tiene disponible para ello. ¿Cuál es su nombre, perdón? Nadia Sanders. Nadia Sanders. Sí, con mucho gusto. En un momento. Mi nombre es Carolina Juárez, participo en KPFK 90.7 FM radio y en noticias electrónicas, y tenemos periodistas que llegan a la mañanera. El día de ayer les hago saber, cónsules, que asistí a un meeting que me invitaron compañeros de Oxnard, del condado de Ventura, y son un grupo de mexicanos que están muy movidos en la defensa de nuestra comunidad. Se llaman BC Defense, pero son mexicanos que están apoyando mucho a la comunidad mexicana también. Un caso que a mí me quedó bien clavado, ahora sí que lo traigo aquí con ustedes, porque me hablaron de una mujer que tiene la mamá con cáncer, la señora fue detenida, y los niños están prácticamente en el total abandono. Ellos me dijeron que buscaron la ayuda con el cónsul de allá de Oxnard y que le negó la ayuda, que no hay ayuda y que no la pudieron ayudar. Entonces, ¿qué se hace en esos casos cuando allá el cónsul de Oxnard le corresponde su comunidad y no la está atendiendo? Yo quise traer el caso aquí con ustedes porque de alguna manera es comunidad mexicana que necesita el apoyo de las autoridades, tal como lo está diciendo nuestra querida presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Y qué se puede hacer? Porque la gente me está conociendo y me está jalando a involucrarme para que yo sepa la problemática de la comunidad mexicana, ya que yo me enfoco mucho en la comunidad mexicana, independientemente si es de Los Ángeles o de otro lugar. ¿Qué se puede hacer y de qué manera se le puede ayudar?
Y yo quiero ser ahora sí que vigilante de que se le apoye a esos niños que están en total abandono y que no tiene quién. Y dice que los niños han estado viviendo por el buen corazón de la comunidad, que les llevan lo que necesitan y que los están cuidando. Yo creo que si esto llega a oídos de la presidenta, va a quedar en shock de cómo nuestra comunidad no está siendo atendida. Así que bueno, eso es un tema bien súper importante y espero que ustedes logren esas familias encontrar un apoyo de los cónsules. Muy bien, con esto cerramos, voy a ir de atrás para adelante. Respecto a este caso, como es política del consulado en atención a, digamos, el respeto a la privacidad de las personas, aquí no comentamos casos en particular, pero con mucho gusto, si usted nos da el nombre y el teléfono de contacto de la persona, nosotros nos comunicamos y nos aseguramos que si es el Consulado de México en Oxnard el que tiene que contactar a esta persona, lo hagamos de inmediato. Por eso no hay ningún problema. Sí necesitamos contactar directamente a la persona interesada, porque, por protocolos nuestros no podemos hacerlo vía intermediarios, pero si usted tiene el teléfono, Carolina, y el nombre, con mucho gusto lo hacemos, ¿no? Respecto a la pregunta de Nadia, ya lo habíamos comentado antes, pero creo que es muy importante revisar nuestro procedimiento. Nosotros estamos confirmando, como les digo, que hay 550 personas mexicanas detenidas que hemos nosotros entrevistado. No son necesariamente todas las que han sido detenidas para propósitos de deportación, porque como les he comentado a ustedes en el pasado, muchas veces ya cuando nosotros llegamos al centro de detención, esta persona o estas personas ya han sido transferidas. Muchas veces es otro consulado, por ejemplo en El Paso o Tucson, Arizona, al que le corresponde entrevistar a personas por primera vez que, a pesar de haber sido detenidas aquí en Los Ángeles. Todos los días, sin excepción, 2 funcionarios, o en el peor de los casos, un funcionario del Departamento de Protección visita los centros de detención y entrevista a todas las personas que se identifiquen como nacionales. En el caso del centro de detención en ICE B-18, al que viene la mayoría que es detenido aquí en Los Ángeles, nosotros podemos incluso entrar a los que se llaman tanques y ahí constatar, invitar a grito, a todo pulmón, si hay mexicanos, y entonces entrevistarlos de uno en uno. Hay otros centros de detención, como por ejemplo el de Adelanto, en donde nosotros no tenemos ese acceso a lo que le llaman los tanques o los lugares de detención. Ahí necesitamos el nombre y muchas veces el A-number, el A-number, para presentarlo en una lista y nos traen a las personas que están en esa lista, ¿no? La primera dificultad que tenemos en ese tipo de centros de detención es que las autoridades migratorias se tardan en registrar en su base de datos, lo que le llaman el ICE Locator, a las personas que han sido detenidas. No tenemos muchas veces conocimiento de que han sido detenidas si nadie ha llamado a nuestros teléfonos de emergencia, nos ha dado el nombre y fecha de nacimiento de la persona, de su ser querido que ha sido detenido por migración. Si nadie ha llamado y ICE no ha levantado el número, no lo ha puesto en el ICE Locator, es muy probable, y no está en un lugar como ICE B-18, en donde nosotros podemos a todo pulmón llamar a los mexicanos directamente, pues también es probable que haya mexicanos que no hayamos todavía
identificado y entrevistado. Ahora, su pregunta es, ¿qué asistencia les damos? Una vez que nosotros tenemos esa entrevista, lo primero que hacemos es documentar sus condiciones, ¿no? Ahora que hay un poco menos de sobrepoblación en estos centros, el problema no es tan agudo. Pero en un inicio, en ICE 18, que fue diseñado como un centro de detención para máximo 12 horas, un centro en donde las personas no se esperaba que se quedaran a dormir al día siguiente, las condiciones de hacinamiento sí estaban mucho más allá del límite del propio centro de detención. Y nuestro trabajo era, primero, para cada persona, identificar si tenían acceso a alimentación apropiada, si estaban hidratando, si no requerían agua, si necesitaban medicamentos, si tenían ya acceso a su llamada, si tenían el teléfono con el cual poder comunicarse con sus seres queridos. Hay un sinnúmero de casos de personas a quienes nosotros pudimos identificar que necesitaban ayuda médica, que no le estaban recibiendo, que no estaban recibiendo sus medicinas, y se lo hicimos del conocimiento de las personas encargadas del centro de detención. Hay también un buen número de casos de personas que fueron detenidas por autoridades migratorias y dejaron su celular en otro lado, no lo tenían. Incluso gente que no puede memorizar el nombre de su ser querido. Yo en mi caso no me sé de memoria el número de mi esposa. Yo necesito recurrir al celular y eso está mal. Entonces nosotros, el representante del centro de detención, del consulado, lo que hace en esos casos es gestionar frente a la autoridad migratoria, oye, préstame el celular de fulano de tal, porque no tiene otra manera de contactar ni a su abogado ni a su familiar. Incluso ha habido casos en donde personas en la emergencia de ser detenidos abandonan su celular, son detenidos, no saben dónde está el celular, no tienen ningún teléfono en la memoria, y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es acudir con ellos, recabar información de varios familiares y luego venir aquí a las bases de datos de pasaportes y matrículas consulares y empezar a hilar digamos, un tejido para ir identificando hasta llegar a los familiares y a los seres queridos, informarles que esta persona está en este centro de detención. Entonces, lo primero que hacemos es documentar sus condiciones, servir de intermediario frente a las autoridades locales, en caso de que nuestros paisanos requieran de algún tipo de ayuda en especial, y documentar también los casos que nosotros vemos de todo tipo, violencia excesiva en el arresto o, como te digo, las condiciones de detención. Pero esa es nada más la primera parte. La segunda parte de nuestro trabajo es, en esa entrevista, nosotros obtenemos la información de los familiares, de los que están, digamos, en libertad. Con ellos entramos en contacto y nos mantenemos en contacto, procurando irles informando cómo va el proceso, resolviendo sus dudas, gestionando cualquier tipo de ayuda que ellos requieran. Muchas veces, cuando requieren de un abogado, se necesita que vengan a firmar si ese abogado va a ser al menos parcialmente pagado por el consulado. Entonces, tenemos que tener toda la información posible de los seres queridos, de la gente que está detenida, para mantenerlos al tanto. Y por último, respecto a tu pregunta, no es una vez que les llamamos, a veces les llamamos 2 veces, a veces más, dependiendo del tiempo que estén detenidos y de la frecuencia con la que su ser querido se comunica con ellos directamente. Punto número 3, primero son las condiciones de la detención, cómo le están pasando. 2 son los datos de sus seres queridos para mantenernos en contacto con ellos. Y 3 es la representación legal, que quizás es lo más importante.
Nosotros nos aseguramos de que las personas tengan representación legal. Muchos de ellos ya tienen abogado. Yo me atrevería a decir que la mayoría. Y es lógico, es gente que ya tuvo algún tipo de problema migratorio, ya había contratado un abogado, ya estaba en esas. Y cuando sucede esto, lo primero que nos dicen es: yo tengo un abogado, gracias, yo me encargo de esto. Perfecto. Siempre, aun cuando nos digan que tienen un abogado, siempre ofrecemos la posibilidad de dar una segunda opinión con nuestros abogados. Y ahorita llego a los números que me preguntabas. 2, hay otras personas que nos dicen: yo lo que quiero es irme lo antes posible. Muchas gracias, pero no gracias. Ya quiero firmar mi salida voluntaria tan pronto yo pueda. Quiero ya estar en México, ¿no? Que también es una respuesta muy válida. Mucha de esa gente que nos dice eso, nuestra preocupación es que entiendan lo que sigue y que entiendan su derecho a no firmar. Pero una vez que nosotros hemos constatado que la persona tiene toda la información y que libremente quiere ya repatriarse a México lo antes posible, pues entonces esas personas tampoco requieren ya mayor asistencia legal. El procedimiento mismo, una vez que firmen lo que tienen que firmar y una vez que las autoridades migratorias constaten que no hay nada más por los cuales lo estaban buscando, pues se van a repatriar. Hay una tercera categoría de paisanos que son los que no tienen abogado y que requieren de asistencia legal, y nosotros se las ofrecemos. Nosotros tenemos 12 abogados migratorios que tenemos bajo contrato de PALE y en donde nosotros les podemos asignar casos y ellos van al centro de detención y platican con la persona que está detenida. Muchas veces, lo más difícil es decirle a la gente: es imposible que tú puedas, con ayuda de un abogado, evitar tu deportación. ¿Por qué? Porque es gente que llegó hace menos de 2 años, porque es gente que tiene ya una orden de deportación definitiva en el récord, porque, en fin, no tiene familiares aquí, no tiene hijos nacidos aquí, no tiene ninguno de los factores mitigantes o atenuantes que pudieran evitar una posible deportación. Y por tanto, la chamba de nuestro abogado es ser muy honesto, que eso a veces es lo que falta. Muchas veces cuando la gente acude con un abogado privado y tiene mala suerte de acudir con uno que no tiene muchos escrúpulos, pues les levanta expectativas falsas. Nuestros abogados que no requieren eso, pues muchas veces su trabajo es: tu caso tiene muy pocas posibilidades, no te van a dar la fianza, yo no estaría esperando 6 meses más para llegar a una audiencia en donde de todos modos te van a deportar. Si tú quitas a la gente que no quiere abogado porque ya quiere irse lo antes posible, a la gente que ya tiene un abogado privado, a la gente que sí tiene necesidad de un abogado, que recibe ese diagnóstico por parte de nuestros abogados, los que quedan son los los casos que a juicio de nuestros abogados es muy importante continuar con la pelea para que no sean deportados. El perfil de esa gente es un poco el que yo describía en un inicio. Gente que ya tiene más de una década, tiene una década o más de vivir en Estados Unidos. Gente que no tiene antecedentes en su récord, antecedentes criminales. Gente que tiene familiares, hijos nacidos en este país que son ciudadanos estadounidenses. Esas personas son las que de manera prioritaria nosotros les proveemos de un abogado. Y el primer reto que tenemos es asegurarnos de que puedan salir
bajo fianza. Ahora, hemos visto, te soy totalmente honesto, que ahora se ha vuelto mucho más difícil conseguir esa fianza. Hemos visto que las personas, lamentablemente, luego de pasar mucho tiempo en el centro de detención, llegan con un juez de migración y a pesar de no tener antecedentes criminales, y a pesar de tener décadas de vivir en Estados Unidos, y a pesar de tener hijos en Estados Unidos, les niegan la fianza para poder continuar su proceso en libertad. Muchas veces depende de la suerte. Hay jueces que son más propensos, otros jueces que son más reacios, son empleados del Departamento de Justicia, los jueces de migración. Entonces, son finalmente cuestiones de las que no tenemos pleno control. Y eso, el hecho de que alguien tenga que esperar por semanas su día en la corte, their day in court, debilita mucho el ánimo de la gente. Eso es lo que nosotros hemos visto. Entonces, ¿cuántos tenemos? Tenemos 12 abogados migratorios. ¿Cuánta gente tenemos en el Departamento de Protección del Consulado General de México en Los Ángeles? Tenemos un cónsul, 2 miembros del Servicio Exterior, el cónsul Juan Carlos Rodríguez, que es el cónsul de Protección, que es la cónsul Nora Rodríguez, y abajo de ellos hay 8 funcionarios, empleados locales, que tienen muchos años y mucha experiencia viendo casos de protección en sus respectivas áreas. Hemos tendido hacia la especialización, pidiendo siempre que sean las mismas personas las que visitan los centros de detención, porque son estas personas que ya llevan años haciéndolo, las que desarrollan una mayor confianza, un mejor rapport con las autoridades migratorias del centro de detención. Perdón por la respuesta tan larga, pero me parece que era una pregunta fundamental. Y tú, para Marta, la última pregunta, permíteme un segundito. Estamos tratando, ¿esos 12 son suficientes? Yo creo que sí. Yo creo que siempre entre más mejor, pero yo no creo que el problema sea de recursos. Yo no creo que nos falten ahorita recursos para contratar abogados. Estoy convencido de eso. Y también creo que tenemos un departamento de 10 personas trabajando de tiempo completo en materia de asuntos de protección. Yo creo que definitivamente es suficiente. Si tú me preguntas, ¿con el dinero que tiene el gobierno de México puede pagar el proceso legal de todo el mundo? Pues claramente no. Una fianza, un juez la puede poner en $5,000 y pagar el 25% de $5,000, más los salarios del abogado que te va a ayudar simplemente a salir en la fianza, en salir bajo fianza si tienes éxito. Eso te va a costar alrededor de $5,000, $6,000. Nosotros podemos pagar parte, pero sí necesitamos que la familia, la comunidad, cada caso es distinto, nos apoye, porque nosotros no podemos cubrir, no hay dinero suficiente para cubrir ese tipo de costos legales, pero la gente lo entiende. La gran mayoría de las personas con las que nosotros, que están atravesando por esta situación tan difícil, entiende que el gobierno de México lo más importante que tiene es su capacidad para generar información confiable, transmitírsela a la persona que está detenida, generar los contactos necesarios para que esa persona pueda tomar la mejor decisión informada posible. Y si requiere asistencia legal, apoyar, contribuir con abogados, ¿no? Que es lo que estamos haciendo, invirtiendo en cada uno de los casos que, como te digo, se van decantando desde los 550 que empezamos hasta el número de casos que tenemos actualmente dándoles apoyo legal con abogado para pelear la deportación. No tengo ahorita la información presente. Si representas un medio, con mucho gusto yo por escrito te contesto. Perdóname, Marta. No,
Bueno, en parte la respuesta a la pregunta creo que tiene que ver con la respuesta a tu pregunta. O sea, bueno, primero, respecto a estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que el consulado puede llegar hasta un cierto punto, ¿no? Es decir, nosotros, aun cuando esto parece obvio para todo el mundo, pero nosotros no somos ni activistas ni somos espías. No vamos a una manifestación en el centro de Los Ángeles a protestar y a ondear banderas y a mentarle la madre a alguien, porque ese no es nuestro trabajo. Tampoco hacemos las cosas en secreto. Esto es un ejercicio de transparencia. Somos servidores públicos. No tenemos por qué escondernos. Lo que hacemos, lo hacemos en nuestro lane, en nuestro carril, ¿no? Y está súper determinado por la Convención de Viena. La única manera de que tenemos para poder seguir haciendo nuestro trabajo es no abandonar este carril. Y en ese sentido yo tomo muy a bien tu comentario, en el sentido de que hay cosas que simplemente a nosotros ya no nos corresponden, ¿no? Nunca nos verán peleándonos con autoridades federales, estatales o incluso locales en torno a un asunto político o electoral. Nuestro trabajo es ofrecer protección consular a los nacionales mexicanos dentro de nuestro carril. Y yo creo que lo que dice Marta es cierto. Pero yo creo que la pregunta más importante es acerca de no separar a las personas con discapacidad, separar a la familia, porque hay muchas madres que han recién parido y son indocumentadas, o son ciudadanas o están casadas con un padre indocumentado y están con ese miedo. O sea, ¿de qué se puede hacer para la medida preventiva de que en caso de que sucediera, ya tienen el ganchito de donde detenerse para no dejar esos niños en el desamparo? Claro. Y que ese papá o esa mamá no tenga que salir del país porque haya tenido una infracción de que se pasó un acto. Nada más por eso lo van a echar, o ella también. Lo digo porque mucha gente está en esa situación. Mira, yo conozco de un par de casos de mamás que tenían bebés lactantes que fueron deportadas a raíz de la situación en Oxnard, en la Glass House. En esos casos, los bebés no estaban con ellos, estaban siendo encargados de su abuelita, y el trabajo del consulado en Oxnard fue el de, primero, entrar en contacto con Child Protection Services del condado, porque nosotros no vamos a hacer nada ilegal, nosotros no vamos a escondidas, tenemos que contar con su ayuda para repatriar al bebé, entrar en contacto con el papá para también tener su autorización, y por supuesto con la mamá. Nuestro objetivo siempre es retornar al menor con su madre, y luego gestionar ante las autoridades migratorias, ya que se habían alineado todo eso, los permisos de los papás, la intervención de Child Protection Services, que la repatriación de esas criaturas fuera con ayuda de las autoridades migratorias. Es el caso que yo sé, que yo conozco, que yo te puedo... Cuestiones médicas muchas veces sirven como atenuante, pero eso es obviamente decisión de las autoridades migratorias. Nosotros gestionamos ese tipo de... nos aseguramos de que tengan toda la información para eventualmente liberar a alguien, por ejemplo, que está siendo detenido, que necesita asistencia médica, de los operativos del 6 de junio. También ya hay varios casos en ese. Yo quisiera agradecerles muchísimo. Nos alargamos un poquito de nuevo. Chin, chin, la próxima vez seremos más puntuales con la hora. Muchas gracias.